Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio de Qué mente la tuya, el podcast de Mindora. En este episodio les traemos un tema súper bacano, porque además que genera demasiada controversia al interior de las organizaciones, y es que vamos a hablar sobre brechas generacionales. Cómo se están relacionando hoy los baby boomers, generación X, millennials y centennials o generación Z en el mismo entorno laboral. Bien, yo creo que para arrancar y para iniciar empezar a tocar este tema es importante entender y definir como qué es una generación, qué es una brecha generacional. Y es que tenemos que entender que para personas vividas en un contexto histórico diferente, los valores, la influencia cultural, las formas de percibir la realidad cambian, ¿cierto? Entonces yo tengo una cultura particular, una historia particular en ese periodo de años, de tiempo, perdón, que pueden ser 15 años, 20 años, va a cambiar la forma en la que yo veo el mundo, va a cambiar la forma en la que yo pienso y percibo el mundo. Entonces, eso es lo que pasa con las diferentes generaciones, ¿cierto? Que generación, los baby boomers, los X, los millennials y los Z, ven el mundo de una manera totalmente Y diferente. trabajan de una manera diferente. Y trabajan de una manera diferente. Entonces, en esas brechas, ahí es que pueden empezar a haber fricciones, que de hecho las hay, y es cuando estas generaciones tienen valores diferentes, tienen formas de comunicarse diferentes, tienen formas de trabajar diferentes y también tienen de alguna manera perspectivas diferentes de hacia dónde debería ir el mundo, hacia dónde deberían ir las cosas, cómo deberíamos hacer las cosas. ¿Sí? Así es. Sí. En este momento, un datico para arrancar este episodio es que ya en este momento en Colombia, en Latinoamérica, tenemos ya 4 generaciones que están trabajando. Los baby boomers, la generación Z, los millennials y los centennials. Entonces miren que acá, lo que decía David, hay formas de ver el mundo, hay formas de trabajar, formas de comunicarnos, y todo eso en muchas organizaciones está a veces inclusive está entrando como un poco en conflicto. Entonces, bueno, empecemos con una pregunta básica, David, y es, tú que trabajas en la salud mental, tú que eres profesional de la salud mental, cuéntanos cuál es la diferencia entre una brecha generacional y un estereotipo, porque son dos cosas muy diferentes. Como les decía ahorita, digamos que esas brechas se dan por esas diferencias de valores, de contextos, de influencias, pero es muy fácil caer justamente en estereotipos o en prejuicios. Decir como, no, es que los baby boomers no saben de tecnología. Eso es un estereotipo. Decir que todos los de la generación Z son de cristal y no aguantan nada. Eso es un estereotipo, ¿cierto? Cuando tratamos de es usar prejuicios para definir un montón de personas y encasillar, etiquetar alrededor de una diferencia generacional que puede existir. Entonces, creo que ahí lo importante es eso, saber que sí hay diferencias, pero que no las utilicemos de manera para etiquetar o de manera que encasille. ¿Sí? Como que esa es una gran diferencia. Otra cosa importante que tengo también por aquí es que hablamos mucho de diversidad, hablamos mucho de inclusión, hablamos mucho de equidad, y la edad también es una diversidad importante, ¿cierto? Se habla mucho de diversidad en términos de orientación sexual, de género, de sexo, de religión, pero si queremos hablar también de diversidad e inclusión, es importante pensar también la diversidad en términos de edad. Y que en muchas empresas puede haber, de hecho, eso, ¿cierto? Discriminación por edad, utilizando los prejuicios, la forma de etiquetar. Entonces, como esta persona tiene más de X años o pertenece a esta generación, no va a ser capaz con esto, o no tiene las capacidades para esto, o no tiene el aguante, el carácter, lo que sea, para este tipo de trabajo. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, que cuando hablamos de generaciones es muy fácil caer en estereotipos, es muy fácil caer en prejuicios. Muy fácil juzgar. Ajá. Bien. Tú has trabajado un montón en corporativo y desde tu experiencia pues también liderando equipos como en tecnología y en marketing. ¿Tú cuáles dirías que son como esas fricciones más comunes en términos de brechas generacionales? Como que has visto, que has vivido, esos roces que se pueden dar entre personas. Porque claro, puede estar trabajando una persona de 18 años que acabó de graduar o de 20 años con una de 55 años que lleva 30 años en el mundo laboral. Bueno, yo creo que las dividiría más o menos como en unas 6 categorías. Por ejemplo, la primera hablaría de comunicación, ¿cierto? Hay unos que prefieren hablar más directamente por chat, otros prefieren hablar mucho más por email. Entonces, en términos de trabajo, es como que hay una generación que toma más el WhatsApp como un medio de comunicación, otra que se ciñe mucho a utilizar
el correo, Claro. obviamente, y también en la forma en la que se comunican y desarrollan esa comunicación. Entonces, no sé si de pronto en algún momento las personas que les gustan los memes o algo así han visto, por ejemplo, la forma en la que hacen contenido o muestran como cosas chistosas o jocosas alrededor de cómo se comunican, por ejemplo, los Gen Zs o los Centennials en los mensajes, por ejemplo, cuando van a salir a vacaciones, ¿cierto? Ujú. Entonces, por ejemplo, es una forma mucho más directa, irónica, ¿cierto? A diferencia de los baby boomers, por ejemplo, o inclusive la generación X, que Claro. son un poquito más tajantes, que son un poco más formales, Mm, ¿cierto? Entonces, como que alrededor de la comunicación hay todo un mundo, ¿cierto? Tanto de medios claro. como de formas. Segundo, está el manejo del tiempo. Ese manejo del tiempo yo también creo que es muy diverso. No solamente estamos hablando de, por ejemplo, en términos de reuniones, que una Ujú. reunión, por ejemplo, para un baby boomer puede estar más dada en una duración más larga, ¿cierto? Sí. Una reunión más extensa, ¿cierto? En cambio, para generaciones que son más nuevas, vamos al grano, o Inmediatez. sea, inmediatez, vamos a hablar de lo que es. Y también para generaciones anteriores, en términos, por ejemplo, del trabajo híbrido, del trabajo remoto, son más dados a estar acá en la oficina. O sea, como que quiero estar acá en la oficina, quiero que estemos todos aquí para una reunión sobre un tema en específico, necesito que todos Ajá, estemos la acá. presencialidad. Sí, a veces inclusive hay roces importantes porque algunos piden como, venga, pero nos podemos conectar por Teams, podemos estar, no sé, algunos virtual, otros presencial. Como que la reunión no es igual si no estamos todos acá. Claro. O para otras generaciones es como, hagámosla virtual, pues, o sea, como que eso no tiene ningún O rol. eso es un correo, esa reunión puede haber sido un correo Pudo y haber ya. sido un correo, exacto. La famosa frase, esa reunión pudo haber sido un correo también. Entonces, como que el manejo del tiempo Mm, lo dejaría pues como desde ese frente. El tema de las expectativas laborales. Para la generación X, para los baby boomers también, creo que ha sido y era muy común pensar, yo me voy a jubilar de esta empresa. O ujú. sea, entré jovencito a trabajar en la empresa, en la corporación, en el grupo, en la holding, que es súper grande, y de acá me voy a jubilar, ¿cierto? Entonces, eso es muy común Claro. para generaciones No. anteriores, pero las generaciones como millennials, inclusive los Gen Z, se están pensando más es en escalar, Ujú. en crecer, en que su formación como profesional aumente. Entonces, ellos no están pensando realmente en si me voy a quedar a que me voy a jubilar, sino dónde yo me puedo desarrollar más como profesional y puedo crecer mucho más. O en propósito también, que También. creo que es para las generaciones actuales muy importante que la empresa tenga un propósito mayor y un propósito Eso. ojalá social, ¿cierto? Como que Ujú. sea, que sea responsable socialmente o piense en el medio ambiente o piense en cierto tipo de comunidades y personas, mientras que lo que decías, las generaciones anteriores, el trabajo era estabilidad, Lo más ¿cierto? estable Como lo más estable posible. posible para yo jubilarme y estar tranquilo de aquí a que me jubile. Así es. Para las personas hoy en día, pues las personas más jóvenes sobre todo, buscan mucho es propósito, conexión y lo que tú estabas diciendo, Ujú. escalar, crecer, moverme, Total. aprender, desarrollarme. Totalmente. Bueno, un cuarto aspecto, yo diría también que es la gestión del feedback, ¿cierto? Ajá. ¿Cómo lo doy? ¿Cómo lo recibo? Ajá. Eso ha sido un gran reto para las organizaciones hoy día porque para las generaciones anteriores el tema del feedback ha sido complejo, es un poquito más serio, no es tanto de me voy a sentar contigo a tener una conversación relajada, un café y parchado y conversamos, Ujú. sino que es un poco Formal, muy formal, formal. ¿cierto? Mientras que para las generaciones recientes, como los Gen Zs, inclusive el tema del feedback da miedo, da un poco de susto y son súper rayos ese tipo de Ujú. conversaciones. Eh, inclusive para generaciones previas, ese feedback era como vamos a hacer tu seguimiento de este año, yo me siento contigo, te cuento lo que ha pasado. Entonces, venirse acoplando al hecho de que constantemente hay que dar feedback, me tengo que sentar contigo a decirte, mira, estos puntos hay que mejorarlos, esto va súper bien, también digamos que ha generado cambio. Ujú. En quinto lugar, también tenemos la relación con la autoridad para los Gen Z, para los baby boomers y para la generación Z. Siempre ha existido como el tema de las jerarquías de Claro. manera muy marcada, ¿cierto? Hay como un respeto muy vertical en la Ujú. relación laboral, Ujú. mientras que para las generaciones más contemporáneas
prefieren la horizontalidad y Claro. no existe tanto como ese tema jerárquico de es que es mi jefe, sino como es mi jefe, Ujú, como que estamos acá y pues como que ujú. no, yo no me voy a atrever tanto a decir que no importa, pero sí es un poco más casual, Mucho más ¿cierto? Es horizontal. mucho más horizontal y es mucho más fácil tener como esa conversación. Y por último, yo creería que está el tema de la diferencia en la definición de compromiso versus impacto, que eso está muy atado a lo que tú decías ahorita del Ujú, propósito. Antes, los baby boomers y la generación X estaban más dados a, vamos es a comprometernos con la empresa, vamos a darla toda, el sentido de pertenencia estaba, mejor dicho, casi que tatuado en la piel, o está tatuado en la piel, mientras que para las generaciones actuales es más, yo cómo genero impacto con lo que estoy haciendo, cómo estoy transformando el mundo, cuál es el mundo que voy a dejar con lo que estoy haciendo. ujú. Por eso es que esa rotación muchas veces se da tan frecuentemente entre estas generaciones. Claro. Y esta forma en la que lo estás planteando me gusta un montón porque es verlo como un continuum, ¿cierto? Ujú, En todos esos temas, estabilidad, tiempo, estilos de comunicación, la definición de ciertas palabras puntuales que definen los valores de esa generación y que está, claro, a este lado, digamos, como los baby boomers, que son la generación más anterior, y a este lado la generación Z, que son los más nuevos en este caso, pero hay unos grises, hay muchas escalas de grises alrededor de esto y que ahí los millennials sobre todo están muy, muy ensanduchados, ¿cierto? sí, totalmente. Estamos. Sí, estamos muy ensanduchados. Ujú, Y mira que eso hace también que tú lo tocabas ahorita, que se plantee el tema de diversidad e inclusión desde otro lado, claro. ¿cierto? Porque tú lo decías ahorita, no es solamente el tema de religión, raza y género, sino que también es como cómo vamos a ser más empáticos y tolerantes con personas que tienen una edad diferente y piensan Mm, muy diferente en la forma de hacer las cosas, total. que es como esa necesidad grande que tienen las empresas hoy día de saber cómo manejan proyectos con personas que tienen alta experiencia, con personas que son muy flexibles, con personas que tienen un Claro, conocimiento muy nuevo, por ejemplo, de inteligencia artificial, ¿cierto? Y cómo se combina todo eso para sacar un proyecto, algo adelante. claro. Y saber que ahí sí o sí tenemos sesgos alrededor de Uf, eso, ¿cierto? muchísimo. Y digamos que para la gestión humana es supremamente importante porque esos sesgos, de nuevo, es diversidad e inclusión en términos, en términos de edad y generaciones, y cómo eso puede afectar una contratación, cómo eso puede afectar oportunidades, cómo eso puede afectar un ascenso, porque yo digo, no, pues esta persona, no, o sea, pero desde mi sesgo puedo afectar al otro, ¿cierto? Puede haber ahí un Totalmente. proceso como discriminativo, o discriminatorio, perdón, que no sería lo óptimo. Entonces creo que ahí sí hay un llamado importante a ser conscientes de estos sesgos que tenemos alrededor de las generaciones y que obviamente cada uno puede tener grandes fortalezas, ¿cierto? Sabemos que, Ujú. no sé, los baby boomers tienen una gran capacidad a través de toda su experiencia, ¿cierto? Poder nutrirnos de la experiencia y que yo creo que el llamado justamente de las organizaciones es a que puedan integrar eso, que puedan ser complementarios, porque a veces parece que fuera excluyente, ¿cierto? Como o experiencia o innovación. Y tal vez eso se puede conversar de una manera muy poderosa, ¿cierto? Porque si Ujú. innovamos aprendiendo de los errores del pasado, esa innovación va a ser mucho más poderosa, ¿cierto? Como no hablar en términos de o, sino en términos de y. Cómo incluimos, cómo complementamos, cómo ponemos a conversar esas grandes diferencias en vez Ujú. de ponerlas como en fricción, ¿cierto? A que Sí. se choquen entre ellas, a decir una es mejor que la otra, no. Más bien como hacemos una sinergia y que a partir de ahí puedan salir cosas mucho más interesantes. Mira que ahorita tú tocabas un tema que me gustaba mucho y era lo de la edad, o sea, lo estabas mencionando ahorita y me acordé de la película de Intern, no sé si alguna vez la viste. Mm. Es una película donde básicamente hay muchos como Ah, ya sé cuál. millennials, algo así, trabajando en, Sí, sí, yo no sí, sé si sí. esto es una empresa de moda, no recuerdo bien, me estoy confundiendo con Creo que era de tecnología, como de pero algo así, tecnología. sí, algo Sí, bueno, algo nuevo. así. Y deciden contratar a un señor. Robert De A Niro, ya, Robert ya De me Niro, acordé. eso Sí, tiene sí, sí. como 65, 70 Ajá. años y todos son como que, pero ¿cómo así? ¿Cómo vamos a contratar a esta persona que, pues que está como outdated, o sea, está súper desactualizado y un montón de cosas, o sea, no se va como a conectar con el ADN de la empresa y él inicia la empresa como un interno y Como un empieza a ver practicante. eso como un practicante y empieza a ver un montón de cosas en la empresa que se pueden mejorar, pero él muy humildemente Mm, como que se guarda sus comentarios y se queda como, ay, yo aquí haría esto porque la experiencia me ha dicho que tal cosa. Y mira que hoy día, esto que se ve en esta película, hay inclusive organizaciones que están
moviéndose hacia ese lado, o sea, como a Mm, fomentar inclusive la contratación de personas mayores para proyectos donde solamente hay personas muy jóvenes, claro, ¿cierto? Como hablando mucho de la importancia y el impacto que puede tener esa mezcla generacional debido a la experiencia. O sea total. que, pues, lo conecto mucho pues con Sí, esto sí, que sí, estabas sí. diciendo de la edad. Qué Me bien, pareció súper bacano. súper. Digamos que ya hemos hablado como de muchas diferencias, de las brechas que existen en sí, pero ahora hablemos del impacto que tiene todo este tema en la salud mental de los equipos cuando son tan Ok. diversos. En la salud y en el clima, yo creo, Ujú, como en primer lugar, lo más común es que puedan haber conflictos, diferencias, ¿cierto? claro. Como yo no lo veo así, yo no lo entiendo así, que las perspectivas sean diferentes, que no valoren lo mismo, que me lo estás diciendo en un tonito raro, me estás irrespetando y para el otro simplemente es lo que tú decías, somos horizontales, yo te puedo decir tranquilamente las cosas y es como, o me estás irrespetando, que para las generaciones anteriores, por ejemplo, es muy importante. Solamente por la edad me deberías tener respeto, para las generaciones actuales el respeto se tiene que ganar. Entonces, ahí, cierto, en este tipo de detalles puede empezar a haber un montón de fricciones que al interior de los equipos y de las organizaciones puede aparecer como conflictos, como roces simplemente, cierto, como Ujú, diferencias. Y diría que también hay un tema de frustración de expectativas, ok. porque yo espero, es decir, al inicio yo decía, el tema con las generaciones es que tenemos una forma de percibir el mundo y de concebir el mundo y tener expectativas también del mundo diferentes. Sí, Entonces yo espero que tú te comuniques de cierta manera, yo espero que tú pienses que lo mejor para esa organización, este proyecto o este equipo es algo parecido a lo mío al menos y pueden ser muy diferentes justamente desde la brecha generacional. Entonces ahí puede haber mucha frustración, incluso también sí. desde el liderazgo, ¿cierto? Yo espero que mi líder me oriente de tal manera y puede que el líder sea como a mí me buscan cuando me busquen y Ujú, para una generación eso sea muy diferente o puede que el otro sea súper, no sé, paternalista o maternalista y que hay que estar ahí y es como, ah, sí, me siento invadido por mi líder. sí. Entonces ahí puede generar mucha frustración. Otro aspecto importante también es puede el ejemplo, con la película creo que es muy buen ejemplo, no me acuerdo, yo casi no me acuerdo de la película, me corriges, pero creo que es algo muy probable que le puede pasar a Ujú, esta persona y es que se puede sentir muy solo, sobre todo al inicio, o sea, puede sí, haber mucho aislamiento en las personas, sobre todo si son como minoría dentro de un equipo, ¿cierto? Entonces, no sé, claro. a una empresa con muchos baby boomers y generación X, llega un Gen Z o dos y se van a sentir como, pucha, ya aquí no quepo, ¿cierto? Soy como una piecita de un rompecabezas que no encaja y eso puede generar mucho aislamiento o lo viceversa pues en el tema de la película seguramente este señor pues yo me lo estoy imaginando de nuevo Sí, yo sí, que no me sí. acuerdo muy bien de la película al detalle pero esos primeros meses esas primeras semanas qué tan cierto cómo se sentía con un montón de cosas que no sé cómo funcionan las oficinas no sé no hay oficinas no hay jerarquías como un montón de cosas que de alguna manera le cambian la forma esa cosmovisión que tiene del Ujú. mundo entonces también puede haber mucho aislamiento. Y sabes, yo qué pienso que a veces inclusive las mismas conversaciones que uno puede tener como fuera de las reuniones y demás, es como, ay, pero yo qué voy a hablar con ese señor, o qué voy a hablar con este, pues con este jovencito, lo que sea, Mm, ¿cierto? Porque entonces la conversación en un lado es como los hijos, la familia, quizás, claro, ¿cierto? En el otro lado es más como, no sé, los viajes, el propósito, la causas sociales, fiesta. fiesta, entonces como que posiblemente pueden sentir que no, como que no tienen cómo conectar ahí. Mm, Entonces, claro, se vuelve como un reto para poder total, que haya un verdadero relacionamiento. claro. Y ahí puede haber también un desgaste a nivel emocional al no haber tanta Ujú, empatía, porque para las personas de por sí nos cuesta ponernos en los zapatos del otro. Ahora, si el otro viene de otro mundo totalmente diferente, ve las cosas totalmente diferentes, nos puede costar un poquito salirnos como de nuestra postura y de nuestra perspectiva para tratar de entender al otro. Entonces, claro, eso puede generar también ciertas distancias importantes ahí. claro. Bueno, me gustaría que lo lleváramos ya un poquito entonces también, ¿qué hacemos, cierto? Ya hay un montón de problemas y de dificultades, al menos potenciales, no necesariamente se tienen que materializar. Ujú. Tú, por ejemplo, ¿qué dirías que puede ser útil para cerrar un poquito esas brechas o para, sí, como acotar y unir, integrar, en vez de generar más distancia y más diferencia, sin que sea tampoco forzado, que también Claro. puede pasar que sea muy forzado? Pues yo creo que o sea, hay algo importante y es el tema de crear puentes y no bandos, ¿cierto? Pues como Ujú, que permitir
que hayan espacios donde se relacionen y encuentren puntos en común las diferentes generaciones es importante. Para que ese encuentro de puntos en común se dé, yo también tengo que desarrollar ciertas habilidades que quizás no tenga, ¿cierto? Ujú. Una comunicación más asertiva, ¿cierto? Un tema de empatía, un tema de entendimiento. También a mí me parecería brutal poder llevar como a las empresas una explicación como esta que estamos dando acá, Claro. ¿cierto? Pues como una contextualización, porque también eso a mí me abre los ojos de cómo el otro ve el mundo, ¿cierto? Cuáles son las prioridades que tiene la otra generación para sí mismo en la época en la que estamos. Mm. Y que más que alguien también me la cuente, sino escucharla también como de la otra persona, Ujú. para yo también empatizar, ¿cierto? Y poder decirle, mira, para mí lo más importante es esto, ¿cierto? Sí. Entonces, Mira, dale. dijiste eso y me acordé mucho algo que nos pasa un montón cuando yo he acompañado talleres de enneagrama, que es Ujú. una teoría de personalidad, en donde cuando el otro escucha otras formas de ver el mundo, otras formas de sentir, otras formas de pensar, otras cosas que motivan, otras cosas que dan miedo, otras prioridades, eso te mueve el piso. Y sobre todo lo Claro. que estás diciendo, si lo escucho del otro, es que para vos eso es tan importante, en serio. Eso ya me obliga a mí a hacer un ejercicio de empatía que es fundamental para cerrar esas Y brechas. eso se vuelve un ritual, o sea, si eso lo empieza a hacer la organización, como ese ritual de venga, nos vamos a relacionar todos, vamos a escucharnos, vamos a ver con los sucesos de hoy día, cómo los vamos viendo las diferentes generaciones, Ujú. yo creo que eso empieza a ser muy constructivo y lo que hemos dicho en otros espacios en repetidas ocasiones es que siempre hacer una intervención, eso genera un hype, ¿cierto? Eso genera un pico de emociones y si lo dejamos ahí, pues listo, se nombró, pero no hizo parte de la cultura. Entonces, Ujú. cuando lo incorporamos dentro de la cultura como algo constante que se debe hacer, rituales, ¿cierto? O sea, que sea Periódico. constante, Ujú. yo creo que eso tiene mucho impacto en el tiempo y no se vuelve un pico, sino que genera un impulso y obviamente como muchas cosas que pasan, cae un poco, pero no lo dejamos caer hasta el piso, Ujú. ¿cierto? Ujú. Entonces, yo creo que por ese lado eso puede ser bien interesante. Mm, Creo que el tema también de crear células de trabajo con diferentes tipos Súper de poderoso. generaciones puede ser un experimento bien bacano. O sea, si de pronto las empresas se animan a crear proyectos donde precisamente entendiendo los tipos de personalidad, pero además las generaciones, perdón, que están Ujú. involucradas con esos tipos de personalidad, puede ser un experimento bien interesante, ¿cierto? Claro. Ver cómo lo percibe cada generación, qué aporta cada generación desde su experticia, etcétera. Ujú. Qué bien. Mientras escuchaba también pensaba en el tema de beneficios Ujú. y es que, por ejemplo, ahora muchas empresas esos mismos beneficios pueden estar sesgados por lo que ahora es importante para las generaciones más actuales o para la mayoría de personas que tengo en mi compañía o en mis equipos. Entonces creo que eso también puede ser muy interesante pensándolo desde el punto de vista de diversidad e inclusión, que eso me ha gustado un montón, pues, y cuando estamos preparando como este episodio, darnos cuenta y pensarnos la edad también como un factor de diversidad e inclusión, que me hace sentir un poco viejo también, pero, Yo estaba pensando lo pero es mismo, pero no lo valioso, quise no lo mencionar. querías decir pero que es muy valioso en algo tan sencillo como eso, como los beneficios. Los beneficios es que tú, no sé, vayas a Action Black, que es un gimnasio muy de moda ahora en Colombia, por Publicidad ejemplo. política no pagada. Pero, no, por decir algo, ¿cierto? Y de pronto para otras generaciones ese no es mi gimnasio, yo no quiero ir a hacer ejercicio enrumbado. Ajá, Entonces, ese tipo de beneficios puede estar sesgado por lo que yo creo que la mayoría de las personas creen o por mi misma generación y no estoy escuchando también las necesidades de cada totalmente. generación. Entonces, como que me parece interesante también pensarlo. Sí, sí, me gusta mucho eso porque es que además ya entramos a hablar de aumentar la productividad, generando pues una sensibilización con los equipos, pero ya pensar en el bienestar y la salud mental de los equipos a partir de las necesidades generacionales de cada uno, ¿cierto? Mm. El ejemplo del gimnasio está buenísimo, el tema, por ejemplo, de las familias con cola o las mascotas, Ujú. ¿cierto? Entonces mi mascota se vuelve mi hijo, se vuelve súper importante para mí. Hay otros que tienen hijos y eso es súper importante para ellos, eso es válido, ¿cierto? Entonces, el beneficio y lo que les genera salud mental a cada una de las generaciones es diferente. Entonces, Claro. como que abrirnos con eso me parece muy chévere. Y para complementar y de pronto cerrar como este punto, creo que también establecer una serie de reglas alrededor de qué no puedes decir
para no herir susceptibilidades y evitar los estereotipos, creo que es muy importante, ¿cierto? Como por Unas ejemplo, políticas. exacto, como unas políticas, me gusta esa palabra, las políticas, donde yo dejo de decir que los de la generación Z son frágiles o quizás los de la generación baby boomer son muy atrasados y no sé, poco tecnológicos y les queda la tecnología grande. O sea, como evitar esos comentarios o esas generalizaciones y permitir simplemente la experimentación y dejar como esos estereotipos de lado. Súper. Bueno, y para que empecemos a cerrar este episodio, nuestra pregunta de rigor, ¿cuál sería para ti como una unpopular opinion, una opinión impopular alrededor de este tema de las brechas generacionales? Mm, Pues a ver, yo creo que más que unpopular, o sea, yo creo que no hay ninguna generación mejor que la otra, Mm, ¿cierto? O sea, yo creo que las generaciones no están compitiendo entre sí, o sea, esto no es ver quién es el mejor, el más tecnológico, el que, no, ¿cierto? Eh, Sino que yo siento que es más que cada una aporta desde el tipo de mundo mm, o economía inclusive, si se puede decir de esa manera, que le tocó. Entonces, como que siento que más bien las generaciones eh, que están más atrás traen es un aprendizaje valioso mm, para las generaciones de adelante y que no es de ignorar, es como de tomar en cuenta. Entonces, claro. como que yo diría, la popular opinión, no hay mejores, no hay una generación mejor que la otra, no estamos compitiendo y creo que los aprendizajes que trae cada una deberíamos traerlos hacia adelante porque finalmente, pues la experiencia creo que cuenta muchísimo. O sea, Mm, como que no quiere decir que porque estamos hoy día con más tecnología o mayores avances, ya no las sabemos todas, ¿cierto? O claro. sea, hay cosas que igual se repiten. Entonces yo Mm, pensaría que no es una competencia, creo que es más bien unir saberes para hacer las cosas mejor. claro. Bien. Y creo que con esa reflexión nos podemos ir y creo que ese es el gran reto. El gran reto es cómo unimos voces, cómo unimos fuerzas, cómo mezclamos las capacidades, las virtudes, las fortalezas de cada generación Ujú. y no caemos en lo fácil, y es muy fácil caer de hecho en eso, en el prejuicio, el estereotipo, la etiqueta, el estigma o en esa lucha, en esa competencia, ¿cierto? Que ahora, por ejemplo, muchos dicen, ustedes miren el mundo que nos dejaron, ¿cierto? También como echándole la culpa y cada uno ha tratado de hacer lo mejor que ha podido Con las y herramientas que con las tiene. herramientas que ha tenido. Y luego, no, es que ustedes son de cristal, es que ustedes es muy rápido, es que ustedes les tocó muy fácil porque la IA les hace todo. No, pero es que ustedes, no sé, el trabajo y la economía era diferente. Es muy fácil caer en eso, en discusiones que realmente son echándose el agua sucia y la culpa y diciendo que son malos para esto, que no pudieron con esto, que esto no lo hicieron bien, pero creo que es más bien lo que tú decías, cómo integro, cómo incorporo esos grandes aprendizajes Ujú. que no me acuerdo de quién es esta frase, pues, pero claro, los que no aprenden de la historia están condenados a Vamos a repetirla. repetirla. Entonces, ¿cómo recibimos, cómo incorporamos, cómo integramos, cómo aprendemos y cómo nos escuchamos un poquito más, reconociendo que el otro tiene un montón de cosas para enseñarme, que puede que no sean las mismas que yo valoro, pero que probablemente sí sean muy valiosas en el día a día? Súper, me encanta. Bueno, Bueno, con esto cerramos este episodio. Como siempre, los invitamos a que visiten nuestro sitio web www.mindora.co, nuestras redes sociales y que nos cuenten qué historias también positivas. Nos encantaría mucho escuchar historias positivas de integración de generaciones en su compañía, cómo han claro. sacado proyectos adelante con personas de diferentes generaciones, qué ha aportado cada uno. O sea, eso sería bacanísimo. Entonces, si tienen comentarios, si tienen historias, lo pueden dejar en este episodio en nuestras redes sociales y también lo pueden dejar en nuestro canal de YouTube. Y válido también dificultades, ¿cierto? También, En sacar esos claro, proyectos adelante pueden haber dificultades, roces, fricciones que ustedes hayan encontrado y que puedan alimentar un poquito esta conversación. así es. Bueno, nos vemos en la próxima entonces. Muchas gracias Gracias, por chao. escucharnos. Chao.